Este es el audiolibro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Preparación del reinado de Jesucristo. Capítulo 3. Figura bíblica de la Biblia consagrada a María. Rebeca y Jacob. El Espíritu Santo nos ofrece en el libro de Génesis una figura admirable de todas las verdades que acabo de exponer respecto a la Santísima Virgen y a sus hijos y servidores. La hallamos en la historia de Jacob, que, gracias a la diligencia y habilidad de su madre Rebeca, recibió la bendición de su padre Isaac. Oigámosla, como la refiere el Espíritu Santo. Luego añadiré mi propia explicación. Primero, historia bíblica de Rebeca y Jacob. Esaú había vendido a Jacob sus derechos de primogenitura. Rebeca, madre de ambos hermanos, que amaba entrañablemente a Jacob, le aseguró, muchos años después, estos derechos, mediante una estratagema santa y rebosante de misterio. Isaac, sintiéndose ya viejo y deseando bendecir a sus hijos antes de morir, llamó a Esaú, a quien amaba, y le encargó salir de casa a conseguir algo de comer para bendecirlo luego. Rebeca comunicó al punto a Jacob lo que sucedía y le mandó traer 2 cabritos del rebaño. Cuando los trajo y entregó a su madre, ella los preparó al gusto de Isaac, que conocía muy bien. Vistió a Jacob con los vestidos de Esaú, que ella guardaba, y le cubrió las manos y el cuello con la piel de los cabritos, a fin de que su padre, que estaba ciego, al oír la voz de Jacob, creyera, al menos por el vello de sus manos, que se trataba de Esaú. Sorprendido, en efecto, Isaac por el timbre de aquella voz que le parecía de Jacob, lo mandó acercarse y palpando el pelo de las pieles que le cubrían las manos, dijo que verdaderamente la voz era la de Jacob. Pero las manos eran las de Esaú. Después de comer y sentir, al besar a Jacob, la fragancia de sus vestidos, lo bendijo y deseó el rocío del cielo y la fecundidad de la tierra. Lo constituyó Señor de sus hermanos y finalizó la bendición con estas palabras: Maldito quien te maldiga, bendito quien te bendiga. Apenas había Isaac concluido estas palabras cuando entró Esaú, trayendo para comer lo que había cazado, a fin de recibir luego la bendición de su padre. El santo patriarca se sorprendió con increíble asombro al darse cuenta de lo ocurrido. Pero lejos de retractar lo que había hecho, lo confirmó, porque veía claramente el dedo de Dios en este suceso. Esaú entonces lanzó bramidos a no de la Sagrada Escritura, acusando a gritos a su hermano de engañador, y preguntó a su padre si no tenía más que una bendición. En todo esto, como advierten los santos padres, fue figura de aquellos que, hallando cómodo juntar a Dios con el mundo, quieren gozar a la vez de los consuelos del cielo y de los deleites de la tierra. Isaac, conmovido por los lamentos de Esaú, lo bendijo, por fin, pero con una bendición de la tierra, sometiéndolo a su hermano. Esto le hizo concebir un odio tan irreconciliable contra Jacob, que solo esperaba la muerte de su padre para matar al hermano. Y Jacob no hubiera podido escapar a la muerte, si Rebeca, su tierna madre, no lo hubiera salvado con solicitud y buenos consejos que le dio
y que él siguió con fidelidad. Segundo, explicación. 1. Esaú, figura de los reprobos. Antes de explicar esta bellísima historia, es preciso advertir que, según los santos padres y los exegetas, Jacob es la figura de Cristo y de los predestinados, mientras que Esaú lo es de los reprobos. Pensar así, basta examinar las acciones y conductas de uno y de otro. 1. Esaú, el primogénito, era fuerte y de constitución robusta, gran cazador, diestro y hábil en manejar el arco y conseguir caza abundante. 2. Casi nunca estaba en la casa y confiado solo en su fuerza y destreza, trabaja siempre fuera del hogar. 3. No se preocupaba mucho por agradar a su madre Rebeca, de quien hacía poco caso. 4. Era tan glotón y esclavo de la gula, que vendió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. 5. Como otro Caín, estaba lleno de envidia contra su hermano Jacob, a quien perseguía de muerte. Esta es precisamente la conducta que observan siempre los reprobos. 1. Confían en su fuerza y habilidad para los negocios temporales. Son muy fuertes, hábiles e ingeniosos para las cosas terrestres, pero muy flojos e ignorantes para las del cielo. 2. Por ello, no permanecen nunca o casi nunca en su propia casa, es decir, dentro de sí mismos, que es la morada interior y personal que Dios ha dado a cada hombre para residir allí. A ejemplo suyo, porque Dios vive siempre en sí mismo. Los reprobos no aprecian el retiro ni las cosas espirituales, ni la devoción interior. Califican de personas apocadas, mojigatas y hurañas a quienes cultivan la vida interior. Se retiran del mundo y trabajan más dentro que fuera. 3. Los reprobos apenas si se interesan por la devoción a la Santísima Virgen, Madre de los predestinados, es decir, que no la aborrecen formalmente. Algunas veces le tributan alabanzas, dicen que la aman y hasta practican algunas devociones en su honor, pero, por lo demás, no toleran que se amen tiernamente, porque no tienen para con ella las ternuras de Jacob. Censuran las prácticas de devoción a las cuales los buenos hijos y servidores de María permanecen fieles para ganarse el afecto de ella. No creen que esta devoción les sea necesaria para salvarse. Pretenden que con tal de no odiar formalmente a la Santísima Virgen ni despreciar abiertamente su devoción, merecen la protección de la Virgen María, cuyos servidores rezan y dicen entre dientes algunas oraciones en su honor, pero carecen de ternura para con ella y evitan comprometerse en alguna conversión personal. 4. Los reprobos venden su derecho de primogenitura, es decir, los goces del cielo, por un plato de lentejas, es decir, por los placeres de la tierra. Ríen, beben, comen, se divierten, juegan, bailan, etc., sin preocuparse, como Esaú, por hacerse dignos de la bendición del Padre Celestial. En pocas palabras, solo piensan en la tierra, solo aman las cosas de la tierra, solo hablan y tratan de las cosas de la tierra y de sus placeres, vendiendo por un momento de placer, por un humo vano de honra y un pedazo de tierra dura, amarilla o blanca, la gracia bautismal, su vestido de inocencia, su herencia celestial. 5. Por último, los reprobos odian y persiguen sin tregua a los predestinados, abierta o solapadamente.
No pueden soportarlos, los desprecian, los critican, los contradicen, los injurian, los roban, los engañan, los empobrecen, los marginan, los rebajan hasta el polvo, al paso que ellos ensanchan su fortuna, se entregan a los placeres, viven regaladamente, se enriquecen, se engrandecen y viven a sus anchas. 2. Jacobo, figura de los predestinados. Primero, Jacobo, el hijo menor, era de complexión débil, suave y tranquilo. Permanecía generalmente en casa para granjearse el favor y gracias de Rebeca, su madre, a quien amaba tiernamente. Si salía de casa algunas veces, no lo hacía por capricho ni confiado en su habilidad, sino por obedecer a su madre. 2. Amaba y honraba a su madre. Por esto permanecía en casa con ella. Su mayor alegría era verla. Evitaba cuanto pudiera desagradarle y hacía cuanto creía que le agradaría. Todo lo cual aumentaba en Rebeca el amor que ella le profesaba. 3. Estaba sometido en todo a su querida madre. Le obedecía absolutamente en todo, prontamente y sin tardar, amorosamente y sin quejarse, a la menor señal de su voluntad. El humilde Jacob corría a realizarla, creía cuanto Rebeca le decía, sin discutir. Por ejemplo, cuando lo mandó que saliera a buscar 2 cabritos y se los trajera para aderezar la comida a su padre, Isaac, Jacob no replicó que para preparar una sola comida a una persona bastaba con un cabrito, sino que, sin replicar, hizo cuanto ella le ordenó. 4. Tenía gran confianza en su querida madre y, como no confiaba en su habilidad personal, se apoyaba solamente en la solicitud y cuidados de su madre. Imploraba su ayuda en todas las necesidades y la consultaba en todas las dudas. Por ejemplo, cuando le preguntó si en vez de la bendición no recibiría más bien la maldición de su padre, creyó y confió en ella tan pronto como Rebeca le contestó que ella tomaría sobre sí esa maldición. 5. Finalmente imitaba según sus capacidades las virtudes de su madre y parece que una de las razones para permanecer sedentario en casa era el imitar a su querida y muy virtuosa madre y el alejarse de las malas compañías que corrompen las costumbres. En esta forma se hizo digno de recibir la doble bendición de su querido padre. Tercero, comportamiento de los predestinados y los réprobos. Este es el comportamiento habitual de los predestinados. 1. Permanecen asiduamente en casa con su madre, es decir, aman el retiro, gustan de la vida interior, se aplican a la oración, a ejemplo y en compañía de su madre, la Santísima Virgen, cuya gloria está en el interior y que durante su vida amó tanto el retiro y la oración. Ciertamente, de vez en cuando, aparecen en público, pero por obediencia a la voluntad de Dios y a la de su querida madre, y a fin de cumplir los deberes de su estado. Y aunque en el exterior realicen aparentemente cosas grandes, estiman mucho más las que realizan en el interior de sí mismos en compañía de la Santísima Virgen. En efecto, allí van realizando la obra importantísima de su perfección, en comparación de la cual las demás obras no son sino un juego de niños. Por ello, algunas veces, mientras sus hermanos y hermanas trabajan fuera con gran empeño, habilidad y éxito, cosechando la alabanza y aprobación del mundo, ellos conocen por la luz del Espíritu Santo que se disfruta de mayor gloria, provecho y alegría
en vivir escondidos en el retiro con Jesucristo, su modelo, en total y perfecta sumisión a su Madre, que en realizar por sí solos maravillas de naturaleza y gracia en el mundo, a semejanza de tantos Esaús y reprobos que hay en él. En su casa habrá riquezas y abundancia. Sí, en la casa de María se encuentra abundancia de gloria para Dios y de riquezas para los hombres. Señor Jesús, cuán amables son tus moradas. El pajarillo encontró casa para albergarse y la tórtola nido para colocar sus polluelos. Oh, qué dichoso el hombre que habita en la casa de María. Tú fuiste el primero en habitar en ella, en esta morada de predestinados. El cristiano recibe ayuda de ti solo y dispone en su corazón las subidas y escaladas de todas las virtudes para elevarse a la perfección durante su peregrinar terreno. 2. Los predestinados aman con filial afecto y honran efectivamente a la Santísima Virgen como a su cariñosa Madre y Señora. La aman no solo de palabra, sino de hecho. La honran no solo exteriormente, sino en el fondo del corazón. Evitan, como Jacob, cuanto pueda desagradarle y practican con fervor cuanto creen puedan granjearle su benevolencia. Le llevan y entregan no ya 2 cabritos como Jacob a Rebeca, sino lo que representan los 2 cabritos de Jacob, es decir, su cuerpo y su alma, con todo cuanto de ellos depende, para que ella, A, los reciba como cosa suya, B, los mate y haga morir al pecado y a sí mismos, desollándolos y despojándolos de su propia piel y egoísmo, para agradar por este medio a su Hijo Jesús, que no acepta por amigos y discípulos, sino a los que están muertos a sí mismos. C. Los aderece al gusto del Padre Celestial y a su mayor gloria, que ella conoce mejor que nadie. D. Con sus cuidados e intercesión, disponga este cuerpo y esta alma, bien purificados de toda mancha, bien muertos, desollados y aderezados, como manjar delicado, digno de la boca y bendición del Padre Celestial. ¿No es esto lo que harán los predestinados que aceptarán y vivirán la perfecta consagración a Jesús por las manos de María? Que aquí les enseñamos para que testifiquen a Jesús y a María un amor intrépido y efectivo. Los reprobos protestan muchas veces que aman a Jesús y que aman y honran a María, pero no lo demuestran con la entrega de sí mismos, ni llegan a inmortales el cuerpo y el alma con sus pasiones como los predestinados. 3. Estos viven sumidos y obedientes a la Santísima Virgen, como a su cariñosa Madre, a ejemplo de Jesucristo, quien de 30 años que vivió sobre la tierra, empleó 30 en glorificar a Dios, su Padre, mediante una perfecta y total obediencia a su Santísima Madre. Le obedecen siguiendo sus consejos con exactitud, como el humilde Jacob los de Rebeca, cuando ella le dijo, sigue mi consejo, o como los sirvientes de las bodas de Caná, a quien dijo la Virgen María, hagan todo lo que Él les mande. Jacob, por haber obedecido a su madre, recibió como de milagro la bendición, aunque naturalmente no podía recibirla. Los servidores de las bodas de Caná, por haber seguido el consejo de la Santísima Virgen, fueron honrados con el primer milagro de Jesucristo, que convirtió el agua en vino a petición de su bendita Madre. Asimismo, todos los que hasta el fin de los siglos reciban la bendición del Padre Celestial
y sean honrados con las maravillas de Dios, solo recibirán estas gracias como consecuencia de su perfecta obediencia a María. Los Esaús, al contrario, pierden su bendición por falta de sumisión a la Santísima Virgen. 4. Los predestinados tienen gran confianza en la bondad y el poder de María, su bondadosa Madre. Reclaman sin cesar su socorro, la miran como su estrella polar. Para llegar a buen puerto, le manifiestan sus penas y necesidades con toda la sinceridad del corazón. Se acogen a los pechos de su misericordia y dulzura para obtener por su intercesión el perdón de los pecados o saborear en medio de las penas y desalientos de las dulzuras maternales de María. Se arrojan, esconden y pierden de manera misteriosa en su seno amoroso y virginal, para ser allí inflamados en amor puro, ser purificados de las menores manchas y encontrar plenamente a Jesucristo que reside en María como en su trono más glorioso. ¡Oh, qué felicidad! No creas, dice el abad Guerrico, que sea mayor felicidad habitar en el seno de Abraham que en el de María, dado que el Señor puso en este su trono. Los réprobos, por el contrario, ponen toda su confianza en sí mismos. Al igual que el hijo pródigo, se alimentan solamente de lo que comen los cerdos, se nutren únicamente de la tierra a semejanza de los sapos, y como los mundanos, aman solo las cosas visibles y exteriores. No pueden gustar las dulzuras maternales del seno de María, ni experimentar confianza y apoyos seguros en la Santísima Virgen, su bondadosa Madre. Quieren hambrear miserablemente por las cosas de afuera, dice San Gregorio, porque no quieren saborear la dulzura preparada dentro de sí mismos y en el interior de Jesús y María. 5. Finalmente, los predestinados siguen el ejemplo de la Santísima Virgen, su tierna Madre, es decir, la imitan y, por ello, son verdaderamente dichosos y devotos, y llevan la señal infalible de su predestinación, como se lo anuncia su cariñosa Madre. Dichosos los que siguen mis caminos, es decir, quienes con el auxilio de la gracia divina practican mis virtudes y caminan sobre las huellas de mi vida. Sí, dichosos durante su vida terrena, por la abundancia de gracias y dulzuras que les comunico de mi plenitud, y en mayor abundancia que aquellos que no imitan tan de cerca. Dichosos en su muerte, que es dulce y tranquila, y a la que ordinariamente asisto para conducirlos a los goces de la eternidad. Dichosos, finalmente, en la eternidad, porque jamás se ha perdido ninguno de mis fieles servidores que haya imitado mis virtudes durante su vida. Los réprobos, por el contrario, son desgraciados durante su vida, en la muerte y por la eternidad, porque no imitan las virtudes de la Santísima Virgen y se contentan con ingresar en sus cofradías, rezar en honor a algunas oraciones o practicar alguna otra devoción exterior. Oh Virgen Santísima, bondadosa Madre mía, cuán felices son, lo repito en el arrebato de mi corazón, cuán felices son quienes sin dejarse seducir por una falsa devoción, siguen fielmente tus caminos, observando tus consejos y mandatos. Pero ay de aquellos que, abusando de tu devoción, no guardan los mandamientos de tu Hijo. Infelices los que se apartan de tus mandatos. 4. Solicitud de María con sus fieles servidores. Veamos ahora los amables cuidados que la Santísima Virgen, como la mejor de todas las madres, prodiga a los fieles servidores,
que se han consagrado a ella, en la forma que acabo de indicar y conforme al ejemplo de Jacob. 1. María los ama. Quiero a los que me quieren. A. Los ama porque es su madre verdadera y una madre ama siempre a su hijo, fruto de sus entrañas. B. Los ama en respuesta al amor efectivo que ellos le profesan como a su cariñosa madre. C. Los ama porque como destinados que son, también los ama Dios. Amé a Jacob y pospuse a Esaú. D. Los ama porque se han consagrado totalmente a ella y son, por tanto, su posesión y herencia. Entra en la heredad de Israel. María los ama con ternura, con mayor ternura que todas las madres juntas. Reúnan, si es posible, todo el amor natural que todas las madres del mundo tienen a sus hijos, en el corazón de una sola madre hacia un hijo único. Ciertamente, esta madre amaría mucho a este hijo. María, sin embargo, ama en verdad más tiernamente a sus hijos de cuanto esta madre amaría el suyo. Los ama no solo con afecto, sino también con eficacia, con amor afectivo y efectivo, como el de Rebeca para con Jacob y aún mucho más. Veamos lo que esta bondadosa madre, de quien Rebeca solo era una figura, hace a fin de obtener para sus hijos la bendición del Padre Celestial. 1. Espía como Rebeca las oportunidades para hacerles el bien, para engrandecerlos y enriquecerlos, dado que ella ve claramente en la luz de Dios todos los bienes y males, la fortuna próspera y adversa, las bendiciones y maldiciones divinas. Dispone de lejos las cosas para liberar a sus servidores de toda clase de males y colmarlos de toda suerte de bienes. De modo que, si se tiene que realizar ante Dios alguna empresa importante por la fidelidad de una criatura a cargo relevante, es seguro que María conseguirá que esa empresa se encomiende a alguno de sus queridos hijos y servidores y le dará la gracia necesaria para llevarla a feliz término. Ella gestiona nuestros asuntos, dice un santo. 2. Les da buenos consejos como Rebeca a Jacob. Hijo mío, sigue mi consejo. Y entre otras cosas, les inspira que le lleven 2 cabritos, es decir, su cuerpo y su alma, y se lo consagren, para aderezar con ellos un manjar agradable a Dios. Les aconseja también que cumplan cuanto Jesucristo enseñó con sus palabras y ejemplos, y si no les da por sí misma esos consejos, se vale para ello del ministerio de los ángeles, los cuales jamás se sienten tan honrados ni experimentan mayor placer que cuando obedecen alguna de sus órdenes de bajar a la tierra a socorrer a alguno de sus servidores. 3. ¿Y qué hace esta tierna madre cuando le entrega y consagra el cuerpo y el alma, y cuanto de ellos dependen sin excepción alguna? ¿Y cuánto de ellos dependen sin excepción alguna? Lo que hizo Rebeca en otro tiempo con los cabritos que le llevó Jacob. A. Los mata y hace morir a la vida del antiguo Adán. B. Los desuella y despoja de su piel natural, de sus inclinaciones torcidas, del egoísmo y voluntad propia, y del apego a las criaturas. C. Los purifica de toda suciedad y mancha de pecado. D. Los adereza al gusto de Dios, y como solo ella conoce perfectamente y en cada circunstancia el gusto divino y la mayor gloria del Altísimo, solo ella puede, sin equivocaciones, condimentar y aderezar nuestro cuerpo y alma a este gusto infinitamente exquisito y a esta gloria
divinamente oculta. 4. Luego de recibir la ofrenda perfecta que le hemos hecho de nosotros mismos y de nuestros propios méritos y satisfacciones, por la devoción de que hemos hablado, esta bondadosa Madre nos despoja de nuestros antiguos vestidos, nos engalana y hace dignos de comparecer ante el Padre del cielo. Nos viste con los vestidos limpios, nuevos, preciosos y perfumados de Esaú, el primogénito, es decir, de Jesucristo, su Hijo, los cuales guarda ella en casa, es decir, tiene en su poder, ya que es la tesorera y dispensadora universal y eterna de las virtudes y méritos de su Hijo Jesucristo. Virtudes y méritos que ella concede y comunica a quien quiere, como quiere y cuanto quiere, como ya hemos dicho. Ve, cubre el cuello y las manos de sus servidores con las pieles de los cabritos muertos y desollados, es decir, los engalana con los méritos y el valor de sus propias acciones. Mata y mortifica en efecto todo lo imperfecto e impuro que hay en sus personas, pero no pierde ni disipa todo el bien que la gracia ha realizado en ellos, sino que lo guarda y acrecienta para adornar y fortalecer con ellos su cuello y sus manos, es decir, para fortalecerlos, a fin de que pueda llevar sobre su cuello el yugo del Señor y realizar grandes cosas para la gloria de Dios y la salvación de sus pobres hermanos. C. Comunica perfume y gracia nuevos a sus vestidos y adornos, revistiéndolos con sus propias vestiduras, esto es, con sus méritos y virtudes, que al morir les legó en su testamento, como dice una santa religiosa del último siglo, muerta en olor de santidad, y que lo supo por revelación, de modo que todos los de su casa, sus servidores y esclavos, llevan doble vestidura, la de su Hijo y la de ella. Por ello, no tienen que temer el frío de Jesucristo, blanco como la nieve, mientras que los reprobos, enteramente desnudos y despojados de los méritos de Jesucristo y de su Madre Santísima, no podrán soportarlo. 5. Ella finalmente les obtiene la bendición del Padre Celestial, por más que no siendo ellos sino hijos menores y adoptivos, no deberían naturalmente obtenerla. Con estos vestidos nuevos, de alto precio y agradabilísimo olor, y con el cuerpo y el alma bien preparados, se acercan confiados al lecho del Padre Celestial, que oye y distingue su voz, que es la del pecador, toca sus manos cubiertas de pieles, percibe el perfume de sus vestidos, come con regocijo de lo que María, madre de ellos, le ha preparado, y reconociendo en ellos los méritos y el buen olor de Jesucristo y de su Madre Santísima. Les da su doble bendición, bendición del rocío del cielo, es decir, de la gracia divina que es semilla de la gloria. Nos bendijo desde el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones de la tierra y bendición de la fertilidad de la tierra. Es decir, que este buen Padre les da el pan de cada día y suficiente abundancia de bienes en este mundo. B. Los constituye señores de sus otros hermanos, los reprobos, lo cual no quiere decir que esta primacia sea siempre evidente en este mundo, que pasa en un instante y al que frecuentemente dominan los reprobos. Los impios se gloriarán y hablarán insolencias. Vi al malvado andar creído como un cedro del Líbano, pero es real y aparecerá manifestantemente en el otro mundo, por toda la eternidad, cuando los justos, como dice el Espíritu Santo, gobernarán las naciones y dominarán los pueblos. El Señor
no contento con bendecirlo en sus personas y bienes, bendice también a cuantos lo bendicen y maldice, a cuantos lo maldigan y persigan. Segundo, María los alimenta. El segundo deber de la caridad que la Santísima Virgen ejerce con sus fieles servidores es el de proporcionarles todo lo necesario para el cuerpo y el alma. Les dará vestidos dobles, como acabamos de ver. Les da a comer los platos más exquisitos de la mesa de Dios. Los alimenta con el pan de vida que ella misma ha formado. Queridos hijos míos, les dice por boca de la sabiduría, sáciense de mis frutos, es decir, de Jesús, fruto de vida, que para ustedes he traído al mundo. Vengan, les dice en otra parte, a comer mi pan, que es Jesús, a beber el vino de su amor, que he mezclado para ustedes con mi maternal dulzura. Coman, beban, embriáguense, hijos muy amados. Siendo ella la tesorera y dispensadora de los dones y gracias del Altísimo, da gran porción y la mejor de todas, para alimentar y sustentar a sus hijos y servidores, nutridos estos con el pan de vida, embriagados con el vino que engendra vírgenes y amamantados por esta Madre purísima. Encuentran tan suave el yugo de Jesucristo que apenas sienten su peso, a causa del aceite de la devoción en la cual María les sazona. Tercero, María los conduce. El tercer bien que la Santísima Virgen brinda a sus fieles servidores es el conducirlos y guiarlos según la voluntad de su Hijo. Rebeca guiaba a su hijo Jacob y, de cuando en cuando, le daba buenos consejos, ya para traer sobre él la bendición de su padre, ya para ayudarle a evitar el odio y la persecución de su hermano Esaú. María, estrella del mar, conduce a todos sus fieles servidores al puerto de la salvación, les enseña los caminos de la vida eterna, les hace evitar los pasos peligrosos, los lleva de la mano por los senderos de la justicia, los sostiene cuando han caído, los reprende como madre cariñosa, cuando hieran y aún a veces los castiga amorosamente. ¿Podrá extraviarse en el camino de la eternidad un hijo obediente a María, quien por sí misma lo alimenta y es su guía esclarecida? Siguiéndola, dice San Bernardo, no te extravíes. No temas, pues, ningún verdadero hijo de María será engañado por el espíritu maligno, ni caerá en herejía formal. Donde María es la conductora, no entra ni el espíritu maligno con sus ilusiones, ni los herejes con sus sofismas. Si ella te sostiene, no caerás. Cuarto, María los defiende. El cuarto servicio que la Santísima Virgen ofrece a sus hijos y servidores es defenderlos y protegerlos contra sus enemigos. Rebeca, con sus cuidados y vigilancia, libró a Jacob de todos los peligros en que se encontró y especialmente de la muerte que su hermano Esaú le hubiera dado a causa del odio y envidia que le tenía, como en otro tiempo Caín a su hermano Abel. Así obra también María, Madre cariñosa de los predestinados. Los esconde bajo las alas de su protección, como una gallina sus polluelos. Dialoga con ellos, desciende hasta ellos, condesciende con todas sus debilidades para defenderlos del gavilán y del buitre. Los rodea y acompaña como un ejército en orden de batalla. ¿Temerá acaso a sus enemigos quien está defendido por un ejército de 100.000 hombres bien armados? Pues bien,
Un fiel servidor de María, rodeado por su protección y poder imperial, tiene aún menos por qué temer. Esta bondadosa Madre y poderosa Princesa Celestial enviará legiones de millones de ángeles para socorrer a uno de sus hijos, antes que pueda decirse que un fiel servidor de María, que puso en ella su confianza, haya sucumbido ante la malicia, número y fuerza de sus enemigos. Quinto, María intercede por ellos. Por último, el quinto y mayor servicio que la amable María ejerce en favor de sus fieles devotos es interceder por ellos ante su Hijo y aplacarlo con sus ruegos. Ella los une y conserva unidos a Él con el vínculo estrechísimo. Rebeca hizo que Jacob se acercara al lecho de su padre. El buen anciano lo tocó, lo abrazó y hasta lo besó con alegría, contento y satisfecho como estaba de los manjares bien preparados que le había llevado. Gozoso de percibir los exquisitos perfumes de sus vestidos, exclamó: «Oh, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Este campo fértil, cuyo olor encantó el corazón del Padre, es el olor de las virtudes y méritos de María. Ella es, en efecto, campo lleno de gracias, donde Dios Padre sembró, como grano de trigo para sus escogidos, a su único Hijo. Oh, cuán bien recibido es por Jesucristo, Padre sempiterno, el Hijo perfumado con el olor gratísimo de María, y que pronto y perfectamente queda unido a Él, como ya hemos demostrado. María, además, después de haber colmado de favores a sus hijos y fieles servidores, y de haberles alcanzado la bendición del Padre Celestial y la unión con Jesucristo, los conserva en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, los protege y vigila siempre, no sea que pierdan la gracia de Dios y caigan de nuevo en los lazos del enemigo. Ella conserva a los santos en su plenitud y los ayuda a perseverar en ella, según lo hemos visto. Esta es la explicación de la insignia y la antigua figura de la predestinación y la reprobación tan desconocida y tan llena de misterios. Capítulo 4. Efectos maravillosos de la consagración total. Persuádete, hermano carísimo, de que si eres fiel a las prácticas interiores y exteriores de esta devoción, las cuales voy a indicar más adelante, participarás de los frutos maravillosos que produce en el alma fiel. Primero, conocimiento y valorización de sí mismo. Gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo por medio de María, su querida esposa, conocerás tu mal fondo, tu corrupción e incapacidad para todo lo bueno, y, a consecuencia de este conocimiento, te despreciarás y no pensarás en ti mismo, sino con horror. Te considerarás como una babosa que todo lo mancha, como un sapo que todo lo emponzoña con su veneno, o como una serpiente maligna que solo pretende engañar. En fin, la humilde María te hará de su profunda humildad y, mediante ella, te despreciarás a ti mismo, no despreciarás a nadie y gustarás de ser menospreciado. Segundo, participación en la fe de María. La Santísima Virgen te hará partícipe de su fe, la cual fue mayor que la de todos los patriarcas, profetas, apóstoles y todos los demás santos. Ahora que reina en los cielos, no tiene ya esa fe, porque ve claramente todas las cosas en Dios por la luz de la gloria. Sin embargo, con el consentimiento del Señor, no la ha perdido. Al entrar en la gloria, la conserva para comunicarla a sus más fieles servidores y servidoras en la iglesia peregrina. Por lo mismo, cuanto más te granjees,
la benevolencia de esta augusta princesa y virgen fiel, tanto más reciamente se cimentará toda tu vida en la fe verdadera. Una fe pura que hará que no te preocupes por lo sensible y extraordinario. Una fe viva y animada por la caridad que te hará obrar siempre por el amor más puro. Una fe firme e inconmovible como una roca que te ayudará a permanecer firme y constante en medio de las tempestades y tormentas. Una fe penetrante y eficaz que como misteriosa llave maestra te permitirá entrar en todos los misterios de Jesucristo, las postrimerías del hombre y el corazón mismo de Dios. Una fe intrépida que te llevará a emprender y llevar a cabo sin titubear grandes empresas por Dios y por la salvación de las almas. Finalmente, una fe será tu antorcha encendida, tu vida divina, tu tesoro escondido de la divina sabiduría y tu arma omnipotente, de la cual te servirás para iluminar a los que viven en tinieblas y sombras de muerte, para inflamar a los tibios y necesitados del oro encendido de la caridad, para resucitar a los muertos por el pecado, para conmover y convertir con tus palabras suaves y poderosas los corazones de mármol y los cedros del Líbano, y, finalmente, para resistir al demonio y a todos los enemigos de la salvación. Tercero, madurez cristiana. Esta madre del amor hermoso quitará de tu corazón todo escrúpulo y temor servil y desordenado, y lo abrirá y ensanchará para correr por los mandamientos de su Hijo con la santa libertad de los hijos de Dios, y encender el alma del amor puro, cuya tesorera es ella, de modo que en tu comportamiento con Dios ya no te guiarás como hasta ahora, por temor, sino por amor puro. Lo mirarás como a tu Padre bondadoso. Te afanarás por agradarle incesantemente y dialogarás con Él confidencialmente, como un hijo con su cariñoso padre. Si por desgracia llegas a ofenderlo, te humillarás al momento en su presencia, le pedirás perdón humildemente, tendrás hacia Él la mano con sencillez, te levantarás de nuevo amorosamente, sin turbación ni inquietud, y seguirás caminando hacia Él, sin descorazonarte. Cuarto, gran confianza en Dios y en María. La Santísima Virgen te colmará de gran confianza en Dios y en ella misma, porque 1. Ya no te acercarás por ti mismo a Jesucristo, sino siempre por medio de María, tu bondadosa Madre. 2. Habiéndole entregado todos tus méritos, gracias y satisfacciones para que disponga de ellos según su voluntad, ella te comunicará sus virtudes y te revestirá con sus méritos, de suerte que podrás decir a Dios con plena confianza: esta es María, tu servidora. Hágase en mí según lo que has dicho. 3. Habiéndote entregado totalmente a ella, en cuerpo y alma, ella, que es generosa con los generosos, y más generosa que los más generosos, se entregará a ti en recompensa, de forma maravillosa, pero real, de suerte que podrás decirle con santa osadía: soy todo tuyo, oh María, sálvame. O como el discípulo amado, como he dicho antes: te he tomado, Madre Santísima, por todos mis bienes. O como San Buenaventura: querida Señora y Salvadora mía, obraré confiadamente y sin temor, porque eres mi fortaleza y alabanza en el Señor. Soy todo tuyo, y cuanto tengo es tuyo, oh Virgen gloriosa y bendita, entre todas las criaturas. Que yo te ponga como sello sobre mi corazón, porque tu amor es fuerte como la muerte. También podrás decir a Dios con los sentimientos del profeta: Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No voy en pos de grandezas que superan mi capacidad,
sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. 4. El hecho de haberle entregado en depósito todo lo bueno que tienes para que lo conserve o comunique, aumentará más aún tu confianza en ella. Sí, entonces confiarás menos en ti mismo y mucho más en ella, que es tu tesoro. Oh, qué confianza y consuelo poder decir que el tesoro de Dios, en el que Él ha puesto lo más precioso que tiene, es también tesoro tuyo. Ella es, dice un santo, el tesoro del Señor. Quinto, comunicación de María y de su Espíritu. El alma de María estará en ti para glorificar al Señor, y su Espíritu se alegrará por ti en Dios, tu Salvador, con tal que permanezcas fiel a las prácticas de esta devoción. Que el alma de María more en cada uno para engrandecer al Señor. Que el Espíritu de María permanezca en cada uno para regocijarse en Dios. Ay, ¿cuándo llegará ese tiempo dichoso? Dice un santo varón de nuestros días, ferviente, enamorado de María. ¿Cuándo llegará ese tiempo dichoso en que Santa María sea establecida como Señora y soberana en los corazones, para someterlos plenamente al imperio de su excelso y único Jesús? ¿Cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran el aire? Cosas maravillosas sucederán entonces sobre la tierra, donde el Espíritu Santo, al encontrar a su esposa como reproducida en las almas, vendrá a ella con la abundancia de sus dones y las llenará de ellos, especialmente de sabiduría, para realizar maravillas de gracia. ¿Cuándo llegará, hermano mío, ese tiempo dichoso, ese siglo de María, en el que muchas almas escogidas y conseguidas del Altísimo por María, perdiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, se transformen en copias vivientes de la Santísima Virgen, para amar y glorificar a Jesucristo? Ese tiempo solo llegará cuando se conozca y viva la devoción que yo enseño. Señor, para que venga tu reino, venga el reino de María. Sexto, transformación en María a imagen de Jesucristo. Si María, que es el árbol de la vida, está bien cultivada en ti mismo, por la fidelidad a las prácticas de esta devoción, dará su fruto en tiempo oportuno, y ese fruto no es otro que Jesucristo. Veo a tantos devotos y devotas que buscan a Jesucristo. Unos van por un camino y una práctica, los otros por otra, y, con frecuencia, después de haber trabajado pesadamente durante la noche, pueden decir: hemos trabajado toda la noche sin pescar nada. Y se les puede contestar: han trabajado mucho, pero recogido poco. Jesucristo es todavía muy débil en ustedes, pero por el camino inmaculado de María y esta práctica divina que les enseño, se trabaja de día, se trabaja en un lugar santo y se trabaja poco. En María no hay noche, porque en ella no hay pecado, ni aun la menor sombra de él. María es un lugar santo, es el santo de los santos en donde son formados y moldeados los santos. Escucha bien lo que digo, los santos son moldeados en María. Existe gran diferencia entre hacer una estatua a golpes de martillo y cincel o vaciándola en un molde. Los escultores y estatuarios trabajan mucho del primer modo para hacer una estatua e invierten en ello mucho tiempo. Mas, para hacerla de la segunda manera, trabajan poco y emplean poco tiempo. San Agustín llama a María molde de Dios, el molde propio para formar y moldear dioses.
Quien se ha metido en este molde divino quedará muy pronto formado y moldeado en Jesucristo, y Jesucristo en él. Con pocos gastos y en corto tiempo se convertirá en Dios, porque ha sido echado en el mismo molde que ha formado a Dios. Parece que los directores y devotos que quieren formar a Jesucristo en sí mismos o en los demás, por prácticas diferentes a esta, pueden muy bien compararse a los escultores que, confiados en su habilidad, destreza y arte, descargan infinidad de golpes de martillo y cincel sobre una piedra dura o un trozo de madera tosca para sacar de ellos una imagen de Jesucristo. Algunas veces no aciertan a representar a Jesucristo al natural, ya por falta de conocimiento y experiencia de la persona del Señor, ya a causa de algún golpe mal dado que echa a perder toda la obra. Pero a quienes abrazan este secreto de la gracia que les estoy presentando, los puedo comparar con razón a los fundidores y moldeadores que, habiendo encontrado el hermoso molde de María, en donde Jesús ha sido natural y divinamente formado, sin apoyarse en su propia habilidad, sino únicamente en la excelencia del molde, se arrojan y pierden en María, para convertirse en imagen al natural de Jesucristo. Hermosa y verdadera comparación, mas, ¿quién la comprenderá? Ojalá tú, hermano mío. Pero acuérdate de que no se echa en el molde, sino lo que está fundido y líquido, es decir, que es necesario destruir y fundir en ti al antiguo Adán, para transformarte en el nuevo, en María. Séptimo, la mayor gloria de Jesucristo. Por medio de esta práctica observada con toda fidelidad, darás mayor gloria a Jesucristo en un mes que por cualquier otra, por difícil que sea en varios años. Estas son las razones para afirmarlo. 1. Si ejecutas todas las acciones por medio de la Santísima Virgen, como enseña esta práctica, abandonas tus propias intenciones y actuación, aunque buenas y conocidas, para perderte, por decirlo así, en las de la Virgen Santísima, aunque te sean desconocidas. De este modo entras a participar en la sublimidad de sus intenciones, siempre tan puras que por la menor de sus acciones. Por ejemplo, hilando en la rueca o dando una puntada con la aguja, glorificó a Dios más que San Lorenzo sobre las parrillas, y más que todos los santos con las acciones más heroicas. Esta es la razón de que duramente su permanencia en la tierra, la Santísima Virgen haya adquirido un cúmulo tan inefable de las gracias y méritos que antes se contarían las estrellas del firmamento, las gotas de agua de los océanos y los granitos de arena de sus orillas, que los méritos y gracias de María, y que ella haya dado mayor gloria a Dios de la que haya dado y darán todos los ángeles y santos. ¡Qué prodigio eres, oh María! Solo tú sabes realizar prodigios de gracias en quienes desean realmente perderse en ti. 2. Quien se consagra a María por esta práctica, dado que no estima en nada cuanto piensa o hace por sí mismo, ni se apoya ni complace, sino en los méritos de María, para acercarse a Jesucristo y dialogar con Él. Ejercita la humildad mucho más que quienes obran por sí solos. Estos, aunque inconscientemente se apoyan y complacen en sus propias disposiciones, de donde se sigue que Él se consagra totalmente a María, glorifica más perfectamente a Dios, quien nunca es tan altamente glorificado como cuando lo es por los sencillos y humildes de corazón. 3. La Santísima Virgen, a causa del gran amor que nos tiene, desea recibir en sus manos virginales el obsequio de nuestras acciones. Comunica a estas una hermosura y esplendor admirables,
y las ofrece por sí misma a Jesucristo. Es evidente, por lo demás, que el Señor es más glorificado con esto que si las ofreciéramos directamente con nuestras manos pecadoras. 4. Finalmente, siempre que piensas en María, ella piensa por ti en Dios. Siempre que la alabas y honras a María, ella alaba y honra a Dios por ti. María es toda relativa a Dios, y yo me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues solo existe con relación a Él, o el eco de Dios, ya que no dice ni repite sino Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. Cuando Santa Isabel alabó a María y la llamó bienaventurada por haber creído, María, eco fiel de Dios, exclamó: proclama mi alma la grandeza del Señor. Lo que hizo en esta ocasión lo sigue realizando todos los días, cuando la alabamos, amamos, honramos o nos consagramos a ella. Alabamos, amamos, honramos y nos consagramos a Dios por María y en María. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal. Constantemente subiremos material para la evangelización. Suscríbete también en nuestro canal de oraciones para acompañarte en oración. Dios los bendiga.